Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas, totalmente en vivo y a petición del público, un tema de gran interés para la colectividad, lo hemos denominado seguridad y también lo que tiene que ver con el derecho penal. Si hablamos más que de seguridad, yo hablaría de inseguridad, porque es el pan nuestro de cada día, sobre todo tomando en cuenta que es uno de los temas que más concierne debido a las miles de personas que son diariamente afectadas o son víctimas de seres inescrupulosos que ocasionan problemas a la sociedad, tales como secuestros, asaltos, violaciones, entre otros. Son una gran cantidad de acciones las que realizan y amordazan la vida del ser humano. La inseguridad en Venezuela no es un tema que está suscitado o que se ha suscitado desde ahora. Esto viene desde años anteriores o está ocurriendo a lo largo de los años, ya que los organismos competentes buscan soluciones al respecto, pero parecieran que no son del todo eficientes. Sin embargo, hoy nos acompaña un gran experto en esta materia que tiene una gran experiencia y va a compartir con nosotros estas soluciones o estas píldoras informativas para ver qué hacemos la sociedad venezolana para afrontar el tema de la seguridad en Venezuela. ¿Cómo estás, Santoro? Buenas noches. Buenas noches, mi estimada y bella licenciada Maribel Abate. Mis apreciadas y mis apreciados televidentes. Acá de nuevo en Alternativas, como lo decía Maribel, nuestro tema es la seguridad o inseguridad y en el campo del derecho penal. Tenemos un calificado ponente para el día de hoy, una persona muy conocida en los Altos Mirandinos. Se trata del doctor Isidoro Gallo Rincón, graduado policial, comisario general, exdirector de Prevención y Seguridad del Estado Miranda, exdirector del Gabinete de Seguridad del municipio de Guaycaipuro, exdirector de Poli Guaycaipuro. En el grado académico es abogado, magíster licenciatorium en Ciencias Jurídicas Militares, es profesor de posgrado de nivel maestría en Derecho Penal Internacional Humanitario. Gran amigo, gran padre, gran venezolano, gran compatriota y obviamente un conocedor de las bases sociales de la seguridad a nivel nacional. No puedo decir nada más del Estado Miranda. Gracias por estar aquí, colega, mi compadre Isidoro Gallo Rincón. Bienvenido, comisario. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la invitación y permitirme la oportunidad de dirigirme sobre todo a los Altos Mirandinos, pueblo que quiero mucho y que he dedicado gran parte de mis pocos conocimientos adquiridos en materia de seguridad, en materia de derecho. Y me ha permitido gerenciar la parte policial de diferentes ámbitos, a nivel estatal y a nivel municipal. Y bueno, que son estos espacios los que les permiten a uno compartir en lo poco espacio que en televisión se permite, esas inquietudes y todas esas experiencias pues, que nos ha dado el libre ejercicio y nos ha dado el desempeño en los cuerpos policiales, como de experiencia vivida en carne propia. Y no como muchos que dicen conocer de seguridad y jamás han visitado una policía ni siquiera por cortesía. Nosotros, para tocar este tema, teníamos una lista grande de connotados colegas, pero de verdad depuramos la lista y quisimos de verdad llegar al fondo del asunto. Por eso es que todos los puntos nos dieron hacia ti y, bueno, y esperamos con paciencia tu participación, porque de verdad el tema de la seguridad, y con eso quiero empezar a hacerte las preguntas, el tema de la seguridad está en los mayores índices que creo que se ha tenido en la historia contemporánea venezolana. Y eso es lo que quiero preguntártelo. Obviamente, de número uno, la gente le preocupa la alimentación y se está trabajando mucho en el campo de esto. Pues no puedo decir que no se está trabajando porque tenemos muy de cerca a productores alimenticios y ellos se reúnen constantemente con el ministerio y son constantemente fiscalizados. Pero además de la alimentación, el segundo punto es la inseguridad. Es cierto que la inseguridad en Venezuela está en los índices que nos reseñan algunos medios y algunas bases digitales en Venezuela. Bueno, fíjate tú lo siguiente, doctor. Muchas veces las publicaciones de prensa no son las más acertadas porque obedecen a terceros intereses que pretenden publicar ciertas cifras que de una manera u otra pues, pretenden darle ciertos percentiles de ganancia política. Si bien es cierto que las modernas sociedades, ¿verdad? Y en el caso de Venezuela, recordemos que nuestra población ha ido en incremento tremendo, pues tanto de nuestros nacionales como la llegada de personas de otros países, por ejemplo nuestro hermano país Colombia, de la cual lamentablemente hemos importado unos modelos delictivos bastante terribles, como lo es el secuestro, el sicariato
Y dentro de ese sicariato, pues los modos y las formas de cómo eliminan a las personas, pues por demás inhumano, ya lo conocemos como la famosa cierre, como la famosa corbata colombiana para los delatores, en fin. ¿Qué significa la corbata colombiana? Porque este término primera vez que lo escucho. La corbata colombiana fue una modalidad delictiva de asesinato que comenzó en Colombia hace aproximadamente 20, 30 años quizás, que era que a los delatores los asesinaban, pero previo a ello les cortaban la parte baja del cuello y le extraían la lengua y la exponían. Eso era como un mensaje que aquel que gozara delatar a una de las personas integrantes de estos clanes delictivos se exponía pues a ese tipo de modalidad delictiva. ¿Y esa modalidad se está implementando en Venezuela o se ha venido implementando? Estuvo en Venezuela en una oportunidad. Lo que más tuvo aceptación aquí entre los clanes delictivos pues el sicariato y el desmembramiento, que lo hemos visto ya se ha hecho cotidiano. Esas son modalidades importadas. Ahora, ¿qué pasa con Venezuela? El crecimiento poblacional, por ende, en toda sociedad conlleva una serie de problemas, tanto desde el punto de vista económico, político, social, y dentro del social enmarcamos precisamente la seguridad. Hablar de inseguridad es una posición contrapuesta, porque la seguridad precisamente es una sensación, la sensación de que sientes tranquilidad, que te sientes sopesada, porque no tienes la percepción de que algo malo pueda sucederte, que es donde caeríamos en el ámbito de la inseguridad, pero la seguridad existe o no existe. Bien. Bueno, yo se lo preguntaría a usted, ¿existe o no existe seguridad en Venezuela? La seguridad existe, los organismos de seguridad del Estado pretenden y están haciendo todo lo necesario. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es un problema, como usted mismo lo decía, licenciada, que tiene su arraigo de hace muchos años. Y pretendemos darle una solución policial a un problema que es totalmente estructural. ¿Y por qué le digo estructural? Porque obedece a una serie de factores. Hay un trabajo que yo le proporcioné al Ministerio de Interior y Justicia hace cierto tiempo, donde el hecho de que nosotros enfoquemos el problema netamente desde el punto de vista policial no nos va a cubrir otros ámbitos. Voy a ser más específico. El problema esta mesa tendría 4 patas, como yo lo he mencionado muchas veces, comenzando por la municipalización de la seguridad, porque es el ente político administrativo más cercano al pueblo. Porque si diseñamos las políticas de seguridad a nivel central, de arriba hacia abajo, al llegar al municipio, va a ser muy tardío. Lo ideal es comenzar por la municipalización. Esto ya yo oí a la fiscal general, hablando al doctor Luis Ortega Díaz, hablando de la municipalización de la justicia, muy aceptado, muy aceptado. Igualmente la seguridad tiene que ser la municipalización de la seguridad. Comisario, sí, yo quiero hacer un paréntesis en esto porque vamos a ir hablando de cada elemento. Y yo pregunto, ¿no? Sin mencionar ningún cuerpo policial en específico. Sin embargo, conforme le sucede a otras personas que las vemos circular en diferentes municipios, vemos cómo la policía, algunos cuerpos policiales y no todos los policías, pero vemos cómo algunos funcionarios, porque a mí no me gusta generalizar, me parece que es un grave error, vemos cómo pasan por las avenidas cobrando comisiones, vemos cómo pasan por las avenidas en donde venden alimentos, le quitan los alimentos a los buhoneros, cobran comisión. Entonces uno dice, ¿en manos de quién estamos? Ciertamente, esas son las actuaciones policiales que están bien alejadas del recto, del deber que ellos lo llaman, pues cuando ellos asumen la función policial. Esos son policías que están más del lado del delincuente que de la policía. Lamentablemente, y hay que aceptarlo, porque decir lo contrario sería venir a mentir acá a este espacio y no es la idea. Lamentablemente, nuestros organismos policiales, aún y con los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Interior y Justicia como órgano rector, no han logrado los niveles de control. Se han perdido los valores institucionales. Muchas veces vemos con preocupación, yo que fui profesor, formador de funcionarios, de que esa mística, ese amor, ese apego, ese corazón, esa emoción que traía el funcionario policial, hoy día se confunde con la desvalorización propiamente dicha de que pone la parte económica, su interés particular, su interés propio. Yo pongo un ejemplo. Usted va y le revisa a un conductor policial la patrulla, y la patrulla tiene rayones, tiene un faro roto, tiene los cauchos lisos, pero usted va y le revisa el vehículo particular, y ese vehículo está bien pintado, tiene todo su faro. Cambiamos los valores. Perdimos la conciencia de que esa patrulla, de que esa unidad patrullera, esa unidad policial, es el instrumento que le permite a él ganar el sustento para él y para su grupo familiar. Entonces, lamentablemente, muchos gerentes policiales hoy en día, y hay que decirlo, y como usted me lo está diciendo, licenciada, no se preocupan realmente por el control de la operatividad policial propiamente dicha. De allí que los funcionarios
hacen y deshacen a su libre antojo. Los vemos cuidando licorería, farmacias, cerrando tascas, cerrando centros de expendio de licores. Bueno, porque pareciera que es mucho más rentable tomando en consideración también los bajos sueldos que tienen los policías. Claro. Entonces uno se pregunta a nivel gerencial, y me encanta ese término que acaba de mencionar, ¿qué sucede entonces con, digamos, con estos gerentes que están en los cuerpos policiales, que son los directores, que son las cabezas principales? ¿Será que acaso, pregunto, no existe un perfil lo suficientemente alto para que el policía de verdad pueda brindar una seguridad a la comunidad, tal como ocurre en Europa, que vemos otro tipo y otro perfil de cuerpo policial? ¿Será eso por allí donde estará la equivocación? Bueno, no. Hay una serie de situaciones, es lo que les quería explicar hace rato. En cuanto a la gerencia policial, lamentablemente, y considero que fue un gran error del gobierno, haber eliminado las escuelas de formación de oficiales de policía. Porque no es lo mismo formar un policía en 6, 7, 8 meses y posteriormente por una dádiva política lo colocamos a dirigir un organismo policial con la tremenda responsabilidad que esto exige y con las condiciones que exige. Exige la formación profesional como líder, como gerente, la formación técnica para poder liderar, para poder guiar un conglomerado de hombres que en el uso de las armas pretende o debe proteger a la comunidad, a las personas y a sus propiedades. Entonces, esto es una crítica que yo la he planteado en todos los niveles. Debemos retomar. Una cosa es formar el personal sin caer en discriminación. Formar el personal propiamente dicho de tropa, que se llamaba anteriormente, o el personal funcionarial. Y otra es formar los líderes, porque no podemos confundirlo. Y tenemos el ejemplo más claro lo tenemos en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene la escuela de formación de guardias nacionales, 5 que hay en todo el país. Pero la escuela para formar sus oficiales, sus líderes, existe una sola, que es la Escuela de Formación Oficial de la Fuerza Armada de Cooperación, actualmente Academia Militar Bolivariana de la Guardia Nacional. Y es lo acertado. Eso hay que retomarlo. Incluso esto que usted acaba de mencionar de la eliminación de los cuerpos policiales me parece bien importante y me gusta que hable así con toda la sinceridad que lo caracteriza. Me gustaría que nos respondiera, porque tenemos que ir a una pausa publicitaria, en cuanto a los requisitos para el perfil del cuerpo policial. Incluso existen países desarrollados donde si la persona, familiares tienen antecedentes penales, pues no le permiten la entrada al cuerpo policial. ¿Debería de aplicarse eso también en Venezuela? Vamos a un corte de comercial y regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu programa Alternativa a través de Mira TV, canal regional 9 de Inter. Hoy tenemos un tema de mucha sensibilidad social, la seguridad o la inseguridad y el derecho penal. Para eso tenemos un calificado experto en la materia de seguridad en Venezuela y un profesor a nivel de magíster de derecho penal, militar, hoy día abogado en libre ejercicio y comisario Isidoro Gallo Rincón. Persona muy conocedora de la materia, nos lo demostró obviamente en el primer corte. Tocaste varios tópicos, tocaste en el tema de la municipalización de la seguridad, no sé si eso atenta con la centralización con la Policía Nacional Bolivariana que tiene esta la de tránsito, y quería tocarte algunos temas como si es necesario el cambio de la norma adjetiva del COP, si exigen los límites de seguridad o de inseguridad esta reforma necesaria, el falso político, el falso positivo, que es como una especie de inversión de valores. Pero no fuimos con una pregunta que hizo Maribel, el perfil del policía, el perfil para la acción policial, y hablaba de lo académico, de lo institucionalismo. Debe de cambiar ese perfil en Venezuela, ¿no será que no se le está exigiendo lo suficiente a ese funcionario en cuanto a preparación, en cuanto a los antecedentes penales por parte de la familia, entre otros aspectos? Bueno, yo considero, licenciada, que la parte del perfil no debería involucrar a la familia porque sería una discriminación tremenda y atentaría con los postulados fundamentales de nuestra Carta Magna. Ahí no estaría el problema. El problema que yo considero muy, muy importante es el tiempo de formación. Pero, comisario, ¿con qué moral se va a entrar a un cuerpo policial teniendo un tío o un papá que asesinó o cometió algún delito? Eso no es determinante. Recordemos que los psicólogos en sus pruebas psicotécnicas y todo esto, ¿verdad? Ellos tratan de establecer la forma, o sea, el perfil conductual del muchacho. Ellos no necesariamente
El ser humano obedece a circunstancias endógenas o exógenas, quiere decir, a factores internos o externos. Y le pongo un ejemplo, licenciada. Los sacerdotes, formación más estricta, formación más llevada, más vigilada que la que tienen los señores sacerdotes, con todo mi respeto a la Iglesia Católica, soy católico. Y después vemos los grandes escándalos de pedofilia. Entonces, no se trata de eso allí. Y vienen de grandes familias, muchas veces de familias de ciertos niveles sociales. Yo pienso que el meollo del asunto está en que esa formación tiene que ser de mayor tiempo, porque no puede ser un funcionario, como le dicen los muchachos en el ambiente, los muchachos policiales, los 7 mesinos. O sea, en 7 meses es imposible formar un funcionario. Entiendo que precisamente por el desborde de las modalidades delictivas, se ha presentado la necesidad de formar más funcionarios para traerlos a la calle. Pero no tenemos el control. Cuando yo hablaba de la municipalización, doctor, yo me refería casualmente a que debemos comenzar por la unidad político-administrativa más cercana al pueblo, más cercana a las comunidades. Porque con ello le daríamos esa participación a esas comunidades que más allá de ser una oportunidad, es el cumplimiento de un deber, como lo establece la Constitución Nacional, donde dice que la seguridad es de naturaleza concurrente, es decir, que tanta responsabilidad tiene el Estado como tienen las comunidades de participar proactivamente en eso. Cuando yo digo la municipalización, Venezuela en estos momentos está habilitando un centro de despacho policial que se llama el BEN 911. Esto no es otra cosa que un call center, como llaman los gringos, un centro de llamadas, un centro de atención de emergencias. ¿Eso está activo o es un proyecto? Sí, no, y está activo en Caracas. BEN 911. Ok, 911. Sí, en Europa es 911, aquí le pusimos 911. 911, muy BEN bien. de Venezuela, 911. Me parece que la modalidad tecnológica es muy importante, pero adolece allí de una serie de fallas. Yo lo reseñé en el trabajo que estoy presentando. ¿Por qué? Porque debemos nosotros aglutinar los esfuerzos de todos los organismos policiales. Y critico con esto los cuadrantes. Cuadrantes inteligentes. Yo no sé quién se le ocurrió decir que hay cuadrante bruto, cuadrante inteligente, ¿no? Esto lo hacíamos nosotros en la Policía Metropolitana en el año 84, que no era otra cosa. De hecho, fue un fracaso total los cuadrantes, y hay que decirlo. Ahora, ¿qué es un cuadrante? Un cuadrante sí, no es otra cosa, y lo hacíamos nosotros en la Policía Metropolitana, recién egresado, que era la sectorización del área de patrullaje. Sector 1, sector 2, sector 3. Eso nos permitía asignar la responsabilidad de los funcionarios que a bordo de las unidades les correspondía, ¿verdad?, velar por el patrullaje y la seguridad de un determinado sector. Eso es todo. Ahora bien, el BEN 911 atiende a cualquier municipio, no sí, importa donde te hayan atracado, donde te hayan... ¿Qué sucedía con los cuadrantes, licenciada y doctor Santoro? Que ponían unos números celulares y llamaban, y los funcionarios con los celulares estaban, bueno, no los tenían, estaban sin batería, todo el otro, y se sentía, la comunidad sentía pues que estaba siendo burlada, que estaba siendo desatendida. Y el espíritu, propósito y razón de un centro de llamada, de un centro de despacho de emergencia, es precisamente, primero, la atención inmediata, y segundo, la prontitud, ¿verdad?, en la prestación del auxilio. Y no atendiendo solamente la parte policial, porque también en ese call center o en ese centro de despacho de llamada 911 BEN debe estar el cuerpo de bomberos, debe estar defensa civil, debe estar inclusive personal de Corpo Elect, personal de porque las emergencias se presentan en diferentes áreas. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que incorporar? Y eso requeriría un acuerdo allí a través del Ministerio del Interior y Justicia. Todas las unidades operativas, llámese Policía Municipal de Guaycaipuro, Policía de Miranda, deben confluir y obedecer a un solo patrón operacional que sea direccionado por ese 911 municipal. Todas las unidades con sus respectivos GPS y las pantallas que nos permitan a nosotros identificar las unidades dónde están. Que las personas cuando llamen no tienen que estar llamando a un celular, no. Usted va a llamar a un centro de llamadas que debe disponer no mínimo de 80 a 100 líneas máster, lo que quiere decir que siempre la llamada va a entrar. Y personal experto, personal de 6CPC, personal de SEBIN, personal de Polimiranda, personal de Polihuaquepuro, para que una vez que el receptor recibe la llamada, atiende la llamada de la persona que clama el apoyo, inmediatamente se le direcciona la llamada a los organismos competentes con la materia afín de lo que se está reclamando. Si es un homicidio, obviamente, pues tiene que ir la policía preventiva, como son las policías uniformadas, a los fines de cubrir el área del suceso, en la escena del crimen, hasta tanto llegue el órgano investigativo calificado, que es el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Pero mientras ande cada quien por su lado, los esfuerzos se verán diluidos. Y la sensación de impunidad, que esto es lo más nocivo, mi querida licenciada, mi querido colega, es la impunidad que siente la comunidad, ¿verdad? Y en eso es donde debemos prestar mucha atención, porque esa comunidad que llama y se siente burlada, eso va generando un clima
desasosiego. Y el desasosiego está conllevando en muchos sectores a tomar la justicia por sus propias manos. Sí, señor. Hay la famosa figura que ya la vemos casi con cotidianidad, que es el linchamiento. El linchamiento. Esto viene de Estados Unidos. En Estados Unidos, en San Francisco, hace muchos años se produjo una situación pues que las comunidades estaban cansadas de la impunidad y de lo reiterado del cometimiento de las diferentes modalidades delictivas y tomaron la justicia por su mano. Uno de los promotores fue un ciudadano de nombre Carlos Lynch. Por allí viene la palabra qué interesante. de linchamiento, Okay. ¿verdad? Que no es otra cosa que la justicia del pueblo, mal entendida. Porque para eso el Estado dispone de los organismos de seguridad y los órganos jurisdiccionales, llámese tribunales, para juzgar. Porque nadie tiene más derecho a juzgar sino los órganos creados por el Estado para ello, creados por las comunidades. El cumplimiento de las normas, que no es otra cosa que las normas que una comunidad determinada se ha dictado para arreglar la actuación dentro de ella, para que no choquen los intereses de uno con los otros. Ahora, cuando yo le decía la municipalización de la seguridad, y la seguridad vista desde el punto de vista técnico, obedece a varios. Primero, Poder Judicial. Necesitamos en el Poder Judicial, necesitamos mayor cantidad de jueces. No es posible en el caso de los Altos Mirandinos, doctor, usted lo sabe tan bien como yo, que tenemos apenas 3 tribunales de juicio, 6 tribunales de control. Están llegando unos itinerantes, muy bien. Pero aquí en los Altos Mirandinos, mínimo deben haber 10 tribunales. 10 tribunales de juicio. Y hay tribunales municipales también. Y por lo menos unos 15 o 20 de control, más los itinerantes. Y crear los tribunales municipales para deslastrar los tribunales de instancia de tantos expedientes que son delitos irrelevantes, o sea, irrelevantes de cara o comparativamente con los delitos de violencia extrema. Un palacio judicial habilitable, una estructura suficiente ese es un pedido que, bueno, ojalá que alguien que esté viendo el programa pues se lleve este clamor de la comunidad altomirandina. Pues somos los únicos que no tenemos un palacio idóneo, porque la extensión Valle del Tuy tiene una edificación modelo. Y Guarena Guatire, la extensión, pues también la tiene. Y casi todos los estados. Miranda tan cerca de Caracas, pero tan lejos del progreso. Porque nosotros fuimos la sede piloto para Sudamérica, cuando la Banca Mundial nos accedió a esa estructura frente al Palacio Municipal de Guayquipuro, y fíjate que de ser los primeros estamos llegando a los últimos. Bueno, entonces, siguiendo con esta línea, licenciada, ¿verdad? Tenemos primero el Poder Judicial, incremento de tribunal, incremento de personal, incremento de recursos, que no los tienen. Entonces, es injusto ver como varios muchachos que inclusive hoy me decía uno, doctor, yo estoy tan obstinado de que no me hacen la audiencia, que no participé en el hecho, yo quisiera admitir para que me saquen de donde estoy. Otra proposición que tenemos nosotros por ahí, desde el punto de vista del Poder Judicial. Yo no sé por qué cerraron el retén de aquí. ¿Verdad? Y es contrario a una disposición del Tribunal Supremo de Justicia que data de 8, quizás un poco más, un poco menos 8 años. ¿Y quién cerró el retén? Le pregunto. El Ministerio. El Ministerio. Ajá. Ahora, es absolutamente urgente, necesario, imprescindible convertir ese retén, hacerle las reparaciones, las refacciones, que obviamente deben hacerlas, y convertirlo en un centro de detención preventiva. Con esto evitamos la permanencia de personas procesadas judicialmente en los diferentes organismos policiales, lo que contribuye a la corrupción, porque allí venden cigarrillos, allí se vende esto, se vende de todo. Hablando de corrupción, planes, entre otros temas que de verdad atañen y son, digamos, que el mayor cáncer que pudiese existir en algunos cuerpos policiales, vamos a hablar, pero luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Estamos de vuelta en tu programa Alternativas. Estoy tocando el tema de la inseguridad y del derecho penal. Tenemos un calificadísimo invitado, el doctor Isidoro Gallo Rincón, especialista en su materia, y lo hemos visto. Pues vamos a rectificar nuestro punto de contacto para interactuar, porque estamos en vivo. El 0414, hoy solamente un número, 0414-807-5386, repito, pero todos ustedes que yo sé que quieren hacerle una pregunta a nuestro invitado. 0414-807-5386. Hay muchísimos temas que hemos tocado el día de hoy, pues hemos tocado el tema de la preparación de perfil de la policía, tocamos el tema del BEN 911, de cómo hacerlo funcionar. Tocamos de la unidad política territorial, la vecindad del pueblo, de la participación ciudadana a la acción policial, que es un orden constitucional. Todas esas recomendaciones que yo quisiera saber cómo las vamos a materializar, porque es muy inteligente tu participación. En la escuela de la policía, la participación de los civiles, la modificación del COP,
Los beneficios procesales, tocaste el tema de por qué, por ejemplo, aquí en Los Teques, en la ciudad de Los Teques, eliminamos un centro penitenciario, que es un error, dijiste, y eso obviamente trae los beneficios procesales. Y el déficit también del Poder Judicial. No, obviamente es la estructura, el déficit de la estructura jurisdiccional penal. Es necesario la incorporación para los altos mirandinos de más de 9 jueces en materia de juicio, en materia de control, que tenemos la municipalización también de la justicia, y ha funcionado también. Pero obviamente las estadísticas nos llevan a transformar la estructura del Poder Judicial en el circuito penal por todo lo que ha venido sucediendo. Y hablaste de la inmunidad con la cual se sienten estas personas para atacar. Y creo que es el tema que querías terminar, ¿no? Y la corrupción, estábamos hablando también del tema de la corrupción. Los planes. La otra parte, y con eso respondo lo que planteaba la licenciada, es con la cuestión del penitenciaria. Obviamente el Estado está avanzando en obtener el control de todos los penales. Y la existencia de estos señores llamados pranes, que usted sabe qué significa PRAN, mi querido doctor. No. Bueno, la tarea no la hice, pero quiero enviar un saludo porque va con respecto a eso. El comisario Yumar Álvarez la otra vez me dijo qué significaba, lo anoté en un cuaderno, y de hecho nos dice: felicitaciones y saludos a los conductores del programa, hoy por tan brillante entrevistado. Nos escribe el comisario Yumar Álvarez. Bueno, PRAN eso significa, es un acróstico que significa penado, rematado, asesino natural. Es decir, aquella persona que tiene más antigüedad en el centro carcelario, que haya sido penado, rematado porque ya no tiene recurso alguno, y en consecuencia es un asesino natural. Ese es el acróstico que significa, ¿verdad? Pero ¿cómo que no tiene recursos si es el que más manda y es el que más percibe dinero? Los recursos procesales. No, recursos los procesales. recursos, ok. Sí. Recursos procesales, es decir, apelación, revisión, todas las instancias, pues, los recursos que le establece la ley. Okay. Ahora bien, en cuanto a la parte penitenciaria, hay un aspecto muy importantísimo. Vamos a referirnos al municipio, a los Altos Mirandinos. Fuente de corrupción, la permanencia de los detenidos a la hora de los tribunales en manos de los organismos policiales. Porque está la tentación allí, está el caldo de cultivo para la corrupción. Allí se pasan teléfonos, hay llamadas, hay cigarrillos, hay drogas, a pesar de los controles que se quieran tener, pero siempre, ¿verdad?, la tentación hace caer al más cauto. De tal manera que la gran solución, y ello tendría mucha ganancia, es aperturar nuevamente el internado judicial como un centro de detención preventiva, tal cual funcionó en Maracay, tal cual funciona el Marite en el Zulia, que lleve todos estos procesados allí. Porque saben la gran cantidad de patrullas que utiliza Polihuequepuro, Polimiranda, CICPC, para trasladar los detenidos al centro, a los tribunales de justicia. Esas patrullas deberían estar operando en las vías. Si tenemos un centro de detención preventiva que tiene sus autobuses creados para esos fines, claro, y no las patrullas que las necesitan las comunidades en los diferentes barrios. Es que aquí llegaron 692.000 unidades de Yutón, entonces se hablaba de que un cierto porcentaje iban a ser preparadas, inclusive blindadas, para trasladar a los procesados penales. Es que debe ser. Pero vimos recientemente un cementerio, porque ese es el calificativo que se le pudiese dar, de muchos autobuses que no sé si por falta de repuesto, no sé, realmente desconozco los detalles, pero autobuses que llegaron acá al país y hoy en día muchas veces el no compromiso del conductor con su trabajo, lo acaba de decir. Sí. Muchas veces el conductor también debería ser más comprometido, una corresponsabilidad ahí con ese caso. Sí, señor. La otra parte, que el tercer factor sería el factor fiscalía. Fiscalía no escapa también a las limitaciones de orden financiero, de orden tecnológico, de capital humano, que los hace a ellos limitarse muchas veces por esos 45 días de la fase de investigación que tienen. Y que muchas veces hay un total divorcio entre el organismo investigativo y la fiscalía. Y vemos con preocupación muchas veces que cuando se presenta una flagrancia y actúa X cuerpo policial, al último que llaman es al fiscal. Y el fiscal está en su despacho y atiende por teléfono. Debemos acabar con la fiscalía telefónica. Debemos ser fiscales proactivos. El fiscal debe trasladarse, si tiene un homicidio, trasládese al sitio. No se conforme con las actuaciones que muchas veces son refritos policiales, y le digo que es eso, son las actas manipuladas por los investigadores, que cuando ya llaman al fiscal es porque ya han hecho sus negociaciones. Usted lo decía. Obviamente, y el fiscal no tiene más nada que hacer. Sino no son todos, claro, pero hay bastante. Entonces es cuando nos encontramos, y con eso le comentaba al doctor antes de iniciar el programa, la existencia de una figura colombiana, delictiva colombiana, pero a nivel institucional, que eran los falsos positivos. Falsos positivos. ¿A qué se ¿Qué refieren son los falsos falsos positivos? Los falsos positivos, originalmente lo utilizaban los colombianos, las fuerzas militares y policiales, porque a ellos los hacen dados
y ciertas áreas de la sociedad les pagaban, aunque parezca grotesco, inhumano y terrible, pero es así, por las cantidades de guerrilleros que eliminaban. Entonces ellos agarraban, se iban a las comunidades rurales, capturaban labriegos, los disfrazaban de paramilitares y los mataban y salían a cobrar. Eso era un falso positivo. ¿Cómo lo traemos a Venezuela? Te voy a decir algo, aquí yo tengo muchos casos de vecinos, muchos casos vecinos por mi trabajo. Antes de irnos al trabajo de calle, pues tiene una pregunta de la gente de la calle, Sí. que de verdad coparticipa con nosotros y tiene muchas preguntas. Pero aquí la Guardia Nacional, y menos mal está esta institución de la Guardia Nacional, está coadyuvando a la seguridad. Por ejemplo, al transporte alimenticio se están apoyando de la Guardia Nacional. Si cobran o no cobran da vida, no lo sé, pero si no fuese por la Guardia Nacional, entre muchas otras instituciones, aquí saqueaban los camiones en el camino. Eso es una realidad que Sí. tenemos y no se están tocando a través de los medios de comunicación. Sí, sí. Pero yo quiero irnos a nuestro trabajo de producción de la calle con el señor Antonio Arriba, a ver qué nos tiene nuestros televidentes para el participante. Quería terminar de explicar el falso positivo en Venezuela. Pero Sí. lo vamos a explicar, pero luego de estas preguntas que Porque tenemos. hay en una la pregunta calle. relativa a eso, creo. Sí. Adelante, señor Antonio. Noemí Lozada. Yo quisiera saber cuáles son las recomendaciones para evitar un secuestro. ¿Cómo se puede evitar un secuestro? Hay varias recomendaciones. Primero, evitar la rutina. Hora de salida, vía de acceso, vía de regreso. No dar muestras ostentosas de joyas, vehículos, teléfonos. Cualquier elemento que le haga presumir al posible infractor, por decirle un nombre técnico, ¿verdad?, de que lo anime a producir un secuestro, porque ya los secuestros no es para los millonarios. Hoy ya están secuestrando muchachos, ¿verdad?, y piden 200, 300 mil bolívares por el rescate. Sí, están secuestrando a los sobre niños, de todo hecho. es, ¿verdad?, estar muy pendiente. Las personas, los empresarios, aquellas personas que tienen personal bajo su mando, empleados, obreros, tener mucho control de estas personas. No con los teléfonos. Y una cuestión que yo he criticado muchísimo, siempre, es las famosas redes sociales. Eso quería preguntar. Eso lo vemos nosotros, entonces vemos con tristeza, y lo he visto en los casos que he tenido, que dentro de la experticia técnica que realiza el órgano investigador, vemos que colocan allí fotos: estoy en Miami, estoy en la playa, estoy en esto, mi mamá vino de Miami, mi papá vino de Alemania. Entonces, para el potencial secuestrador, hoy día no es muy difícil. Incluso lo hacen desde dentro de las cárceles, que hacen los secuestros electrónicos, los secuestros digitales, los virtuales, que le bloquean el teléfono a la persona, llaman al familiar, le dicen: mira, lo tenemos secuestrado, si quieres llámalo. Obviamente no le entra la llamada, y le hacen pagar cierta cantidad de dinero o abonar tarjetas a determinados teléfonos. Esto lo están haciendo muchos de la cárcel. Eso ha mermado un poco gracias a la acción de los cuerpos policiales. Pero el secuestro es más que todo previsión, control, sus hijos dónde van, con quién van, ¿verdad? Y la rutina es tremendamente agresiva en este tipo de situaciones. Los teléfonos, esto, lo que decíamos en las redes, que hoy me siento no sé dónde, hoy voy con fulano, voy con esto, estoy en tal club. Pero entonces el ser humano perdió la libertad de colocar No, su foto no, y lo que- mencionar lo que hizo. Pero es que por razones de seguridad no debe hacerlo. Eso no quiere decir que no disfrute. Vaya para su Miami, vaya para su Alemania, vaya para su playa, vaya para su club, vaya para su Pero no lo discoteca. publica. Pero no lo publica. ¿Pero a quién le interesa? Es una cuestión de una vanidad malentendida, con la cual yo nunca he estado de acuerdo, y siempre el consejo es ese: eviten ese poco de banalidades que han a conducir, sobre todo en la adolescencia, los muchachos jóvenes, verá que ellos disfrutan con eso, chatean con sus amigos, y muchas veces esos amigos son, ¿verdad?, lo que se llaman los pitadores, los pitchers, los que los entregan. Sí, tenemos otra pregunta por parte de la colectividad. Vamos a escuchar qué le preguntan a nuestro especialista. Mi nombre es Freddy Silva y quisiera saber cómo abordar la inseguridad en los liceos, en las zonas educativas. Sí, la inseguridad en la adolescencia, que también es un acto de estadística grave. Vuelvo a la municipalización. ¿Cómo hacer con los hijos? Porque uno los ve cuando están en la casa, pero no sabemos cuando están allí, el entorno, los colegios. La idea de la municipalización. Vuelvo a lo que decía anteriormente, ¿no? El control sobre los hijos, y comenzando, pues, inicialmente que la primera educación la tiene en la casa, crear esos valores, la prevención
hay que inculcárselo a los muchachos como el Padre Nuestro, el Ave María. Hay que irlos a La buscar, desconfianza. hay que ponerles un transporte. Hay que, necesariamente, si no lo puede buscar, ver con quiénes se vienen, con quiénes se van. Pero dentro del marco de lo que yo le decía, de la municipalización de la seguridad, hay un Comisario, aspecto. sobre esa municipalización lo vamos a hablar, pero luego de este corte comercial, Sí, porque hay tenemos... dos temas pendientes para el corte. Uno es el falso Positivo. positivo y la municipalización Así es. de la seguridad. Ya regresamos con más de Alternativas. Estamos de vuelta con la última parte de nuestro espacio alternativo. Estoy tocando el tema de la inseguridad y del derecho penal. Nuestro invitado, el doctor Isidoro Gallo Rincón. Una pregunta de calle que nos quedó pendiente. ¿Cómo se hace para controlar la criminalidad en las instituciones educativas que está afligiendo a la sociedad venezolana en este momento? Bueno, en comienzo, pues el control, ¿verdad?, de los padres con sus hijos en cuanto a los horarios, controlarle los grupos de amigos, controlar los sitios que frecuentan, fuera del liceo, cuando van a hacer un trabajo, cuando van a consultar cualquier investigación, alejado de allí. Hoy la tecnología evita pues, el traslado a la biblioteca, porque tenemos el famoso internet y tenemos todo ese tipo, es un recurso tecnológico. Y la educación pre y post universitaria, también pre y posgrado, Sí. perdón, iba a hablar, también está online, ¿no? Se está facilitando ese tema. Sí. Sí, sobre todo los tesistas. Hay una cuestión que llama el rincón del vago, ¿no? Entonces copian las tesis, las plagian y todo esto, ¿no? Entonces, pero tampoco es el deber ser, ¿no? Eso no es el deber ser. Claro, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la municipalización de la seguridad? Eso entra casualmente el área escolar. Porque si nosotros creamos en el centro 911 allí permite, el sistema tecnológico permite que ese portero, que todos los órganos educacionales, todos los centros de educación en Venezuela, todos tienen un portero. Podemos optar, ¿verdad?, por asignarle un radiotransmisor a porque el radio viaja más rápido que el teléfono, no se cuelga, no se le acaba la batería, no está fuera de cobertura, ¿verdad?, directamente enlazado con una unidad preventiva de una brigada escolar de la policía. Inmediatamente que observa una trifulca entre los muchachos, cosa que es normal, pelea de muchachos, la presencia de sujetos sospechosos, la presencia de una serie de situaciones allí, bien puede él comunicarse al centro antes de que suceda el hecho. Claro. Y no hacer de bombero policial. ¿Cuál bombero policial? El bombero policial es aquel que acude cuando ya sucedió el hecho. Fracasó la prevención, que es la esencia fundamental de la policía. La prevención. La prevención, evitar que el hecho suceda. Ahí está el éxito. Porque ya después de ir a recoger el muerto ya no. Y van apurados con la sirena, no, ya está muerto. Okay. Ya no hay prisa. Ahora bien, también en la parte educacional es muy importante porque el sistema tecnológico del 911 permite afiliar celulares a los directores y con toda la confidencialidad que cuando esa persona llame con el 171 se llama 171 amigo. Cuando entra al sistema sabemos que es confiable porque es el director del colegio que nos está mandando un mensaje, ¿verdad? Inmediatamente se activa el organismo. La policía comunal, dentro del marco de la municipalización de la seguridad, tendría dentro de ese sector, si yo tengo un sector, ¿verdad?, y en cuyo sector tengo 2 centros educacionales, a mí no me cuesta nada pasar por allí, hablar con los maestros, quién no me vino a clases hoy, yo conozco el padre de este muchacho, vamos a ver, una vuelta por el barrio. Para eso es la sectorización. Pero para ello necesitaremos más unidades patrulleras, mayores policías y sobre todo la conciencia del deber, la mística policial que paulatinamente y lamentablemente se ha ido perdiendo. Porque si no va al colegio, la van a visitar a los padres porque su hijo no fue al colegio, entre otras cosas. Esa policía comunal, pues mira, no hay agua en tal parte. Es un vaso comunicante a través del B911 claro, para toda esta serie de inquietudes que tienen las comunidades. Hacer todo eso en la zona de paz como Ardeltuy, que imagínense la cantidad de... Un gran error, tremendamente. Eso es crearle un santuario a la impunidad. Eso debe acabarse definitivamente, porque sabemos todos por las estadísticas la gran cantidad de funcionarios policiales y militares que han muerto dentro de esos santuarios. Lamentablemente quien tuvo esa idea, yo creo que estaba soñando con un país de Europa, de otra ciudad, y no con el país que todos queremos, pero de verdad hay que pasar primero por una base generalizada. Vamos a continuar con las preguntas de la calle con nuestro sistema de producción, con Antonio, y a ver qué nos tienen para nuestro invitado. Ok, mi nombre es Eiliana Montoya y quisiera saber cómo haría la comunidad para combatir el tema de la inseguridad por su propia cuenta. Con el falso positivo, por ejemplo.
Porque dice, ¿cómo haría la comunidad? Pero claro, la gente Exacto. cuando pregunta eso es cómo hace para combatir la inversión de valor en el sistema de la acción Pero policial. se organizan con Ajá. pitos, con luces, no sé, Ajá. ¿qué pudiese hacer la comunidad antes de llamar a la policía? Es decir, si está allí el ladrón cometiendo sus fechorías y usted bien sabe que la persona llama y bueno, puede pasar media hora como puede pasar 15 minutos. O sea, es una cuestión como la lotería, ¿no? ¿Qué puede hacer la comunidad? Si mientras tanto? organizamos esas comunidades y creamos municipalmente el centro de despacho 911 BEN y afiliamos estas comunidades, hoy día ¿quién no tiene un celular? La mayoría. Todo el mundo tiene un celular, todas las personas tienen celular. Allí va a estar, ¿verdad? Hay la plataforma tecnológica de tal manera de que las comunidades puedan, y con esto enlazo con otro tema importante que se me pasaba, enlazan de una vez y envían el mensaje de texto al centro de despacho. Inmediatamente se mandan los funcionarios adecuados para esto. Hay otra situación que lamentablemente nuestro Código Orgánico Procesal Penal, dentro de las reglas de actuación policial, considero que hay que modificar o ponerlas en suspenso, que es la vía más rápida a través del Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Esto de que protegemos la identidad, no exponer los detenidos, no, todo lo contrario. La comunidad tiene el derecho a saber quiénes son sus enemigos. Debemos tener la lista de los más buscados. En los teques debemos publicar en Mira TV, en la radio, en unas pizarras electrónicas que se deben crear para que la comunidad sepa quiénes son los secuestradores. Pero ¿y cómo quiénes se son va a los hacer eso, extorsionadores. comisario, si fue modificada la ley y más bien al periodista cuando va a cubrir la fuente? Si acaso le permiten tomar la foto, es Sí. más, ya les colocan el respectivo gorro, la capucha, No, eso, como lo quieran llamar. eso tiene 15 años, licenciada. Eso más de 15 años, está de 17 años ya. Bueno, Desde precisamente entrada en vigencia, está- entró en vigencia el 99. 1 de julio de 1999 Sí. se creó esa figura. Pero Estamos lo que- hablando desde cuando ganó, o sea, porque si sacamos cuenta, 18 años es justamente desde cuando Cuando ganó el Chávez. gobierno de Chávez. Sí, pero ya Entonces, tenía un año en la implementación del ya, código. ya había sido implementado, Sí, sí. un año antes de que llegara, Sí, es decir, durante el gobierno de Caldera. 6 meses antes, algo así. Sí, ok. Y la Constitución también. Ya venía gestándose. Sí. Lo que pasa es que el presidente Chávez en aquella oportunidad creó pues la Asamblea Constituyente y bueno, se dio lo que se dio. Ok. Pero vamos a aprovechar el tiempo para ¿por explicarle qué esto. cubrir al delincuente? ¿Por qué no mostrar la cara? Licenciada, yo estoy de acuerdo con usted y ese es Ajá. uno de los planteamientos y eso es muy fácil. Se demanda, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Justicia suspende la vigencia de ese articulado y todo lo contrario se expone en los periódicos, ¿verdad? Por una directiva del gobierno nacional que debe salir todos los días las personas más buscadas y quienes cometen delitos. ¿Qué hacemos con esto? Con esto ganamos la participación de las comunidades. Porque si yo estoy en un sitio y yo veo a una persona que es un secuestrador y que está siendo buscado, que yo lo conozco, lo veo en todas partes, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente yo llamo al 911 y se van a activar. Pero más allá de eso crea la sensación de acoso en el delincuente. Todo el mundo me conoce, ya no, el Estado no me protege. Pero quiero hacerte una pregunta, y disculpe el paréntesis. El BEN 911 existe. Sí, sí. ¿Cómo BEN? Hay ciudades, por ejemplo, en Ajá. Maracaibo, Carabobo, tengo entendido, en Caracas hay 3. ¿Y aquí en los Altos Mirandinos donde no ven? No, porque está precisamente en ejecución el plan de expansión. Ah, ok. Pero yo critico, a la par que aplaudo, porque es una parte tecnológica importantísima, porque eso va aunado con las cámaras, pero debimos comenzar por los municipios. Quizás lo hicimos con Caracas por ser la capital y ver el ejemplo, y ver las bondades tecnológicas y todo lo que ello aporta. Pero debemos comenzar de abajo hacia arriba, desde las comunidades, del pueblo a pie, desde los barrios, para que ellos se incorporen en forma activa, y con eso respondo la pregunta de uno de los televidentes, en el sentido de que decía de que cómo organizar, precisamente, incorporarse a ese centro de despacho, porque exponerse ellos, ¿verdad? A ellos convertirse en confidentes de Pero la ¿cómo se policía, eso no. incorporan al centro de despacho si solamente es en algunos estados? No está en El toda plan es de expansión a Venezuela. nivel nacional, licenciado. Cuando llegue aquí, hay que Cuando ¿Cuándo? llega aquí, lo sí. que hay que agilizar, Sí. ¿verdad? Ajá. De que se vaya haciendo más rápido. Acá yo tuve, discúlpenme por ser yoísta, en el Hospital Victorino Santa Elena, donde que iba a hacer la residencia de los médicos, allí se creó el espacio y yo pretendía hacerlo. Inclusive se trajo dentro del marco del convenio Cuba-Venezuela, se trajo el sistema 171, un sistema de aterramiento de antenas, lo cual está en Miranda, tiene todo el aterrado de antenas, desde Agua Fría hasta Cabo Codera. Lo que hace falta son los radios. Enlazamos y tenemos un sistema de comunicación, voz, video y data, que esto significa que yo puedo estar aquí y transmito al nivel central o transmito a donde sea, Eso en está- voz, en video. ¿Eso está Eso- previsto para el 2017 Sí. o para el 2021? Le estoy explicando lo que está instalado en Ajá. Miranda. Está instalado. Y lo que Sí. faltaría realmente es poco, porque el trabajo más fuerte ya se hizo, que era el estudio en Ok. donde se podrían colocar todo el sistema de antenas. Ya eso está hecho. Lo que usted ¿Qué que el está Ministerio de Interior y faltando, Justicia, la activación del sistema
propiamente dicho de TETRA, que iría dentro de ese BEN 911. Que, vuelvo y repito, ojalá que en el plan de expansión se arranque por esos municipios, sobre todo por los municipios capital. Sí. Hay un video. Nos queda otra pregunta por parte de la comunidad. Ok, adelante, señor Antonio. Mi nombre es Javier Gaviria. Mi pregunta sería, ¿cómo sería aquí en Venezuela para disminuir el índice de criminalidad que estamos viviendo en este momento? Sí, ¿Cómo, que es el cómo alma, reducir? sí, Eso es una utopía, es el alma de este espacio, eso ¿no? es un Sí. sueño, eso es factible, se puede No, reducir. eso es un objetivo. es un objetivo. Medellín lo objetivo. logró, por ejemplo. Nueva York, Sí, Nueva York sí. es una ciudad con Obviamente mucha criminalidad. se tiene que avanzar eso, pero yo le venía explicando hace rato la parte del Poder Judicial, la parte de Fiscalía, la parte penitenciaria y me faltaba la parte de los cuerpos policiales. Cuerpo policial. A desentar, filtrar los organismos policiales. Llama mucho la atención de ciertos organismos policiales que usted va al estacionamiento de los funcionarios y tienen vehículos de un costo que si usted va al TCJ, los magistrados no tienen esos carros. La gran pregunta que se hace en las comunidades, ¿Cómo hacen? ¿cómo adquieren estos vehículos? La respuesta es obvia y no la quiero dar yo, ¿verdad? Pero pasa por el control que debe tener el Estado sobre la actuación policial. El 911-BEN permite precisamente que todas aquellas personas llamadas a cubrir una emergencia, una eventualidad criminal, no se escuden que me quedé sin batería, de que no estoy en cobertura. No, tienes un radio y tienes un GPS. Y estoy viendo en la pantalla dónde está la unidad y en qué tiempo debe responder en función, ¿verdad?, de la distancia que tiene. Eso es tecnológico. Y las comunidades incorporarse en forma activa, incorporar el transporte público, las líneas de taxis. Es la unión del pueblo junto a la gestión de gobierno en materia de seguridad. Bien, queda un nos queda apenas un minuto y hay tantas cosas todavía por conversar. Es que el tema es muy largo. Muy Vendrá la extenso. parte número 2, obviamente, rapidito. No sé, si en 15 días, la semana que viene, vamos Vamos a a la estudiarlo porque hay mucho tema. Sí, y como es un tema que también tiene que ver con la política, yo le preguntaría antes de despedirnos, ¿están los políticos conscientes de que la inseguridad en el país es alta y que han hecho cosas por solventarla, pero pareciera que el objetivo, saben lo que deben de hacer, pero no terminan de hacerlo? Pregunto. Precisamente porque el político obedece a unos intereses muy personalistas. Y hay una apotegma y un principio que tenemos nosotros. Decimos que cuando la política entra al tribunal, la justicia huye por la puerta de atrás. Esto no es un tema político, esto es un tema de seguridad de Estado. Y que debe ser afrontado, debe ser llevado, gerenciado, manejado, controlado por expertos en la materia. Veo con dolor muchas veces que en las diferentes instituciones a nivel central colocan personas que no tienen la más mínima idea del cargo que están ocupando. ¿Cuáles Y son que los estados obedecen más peligrosos en Venezuela? Todos. Pero los más, Tendríamos que ir a los cuadros estadísticos que no siempre dicen ¿Por qué la se habla verdad. de Miranda? porque se Nosotros- a nosotros habla nos de duele Miranda cuando- como sí. el peor. Sin Ajá. embargo, vemos estados, no sé, como Carabobo, Dígame Zulia, Aragua. entre otros, Aragua. Aunque en Files de Maricha hay planes. Tengo casos muy cerca de extorsiones y secuestros y eso hay que tomarlo inmediatamente. sí. Lo que sucede es que habría que hacer una comparación y no sería la idea, porque cada región, por sus condiciones propiamente dichas, tienen diferentes modalidades delictivas. Ya ¿Ok? terminamos. Por ejemplo, Táchira tiene más sicariato que Miranda. Claro, ¿Por qué? Por sus condiciones de proximidad con la frontera. claro, claro. Bueno, lamentablemente, de verdad, hemos verdad. llegado al final. Si usted nos sintonizó hace apenas unos minutos, los invitamos a la reposición el día jueves, justamente de 7 a 8 de la noche. Agradecido con su presencia, Santoro. Gracias de verdad que por tu presencia por acá. Bueno, muy inteligente la participación. Hemos tenido una vastísima influencia cognoscitiva de lo que es la materia de seguridad en Venezuela. De verdad que sí, quiero felicitarte como siempre. Nuestra Gracias. invitación se extiende, obviamente, repito, el jueves a la reposición, este espacio de 7 a 8 de la noche y el martes con otro tema muy interesante. A lo mejor sería la seguridad, parte o edición número 2. Y, Hasta entonces, y llegamos por cortesía de... Tecnocosmetic, vamos a darle entonces esa entrada. Muchísimas gracias a la gente de Tecnocosmetic por ese apoyo incondicional al espacio Alternativa. Hasta entonces y Dios lo cuide.